Ahora vamos a ver una de las opciones que tenemos, que es para descargar información ya masiva, ¿no? Un volumen grande de información, volúmenes que ya excedan, en primera parte pues excedan los 2000 al día, que ya vayamos a un volumen grande, por así decirlo, unos que será 5000, 10000 al día, ya es cuando ese proceso anterior pues no nos serviría básicamente para nada, pero tenemos otro proceso que ya es para descargar información muchísimo más grande. Este proceso es descargas por Web Service Ad, es un proceso que tenemos ahí dentro del sistema. En la laminita que están viendo ahora tenemos algunos puntos importantes igual del proceso. En sí, este proceso pues en primera parte nos va a servir para un volumen alto de comprobantes al día o que la empresa tenga un volumen muy alto de comprobantes. Digamos que ventajas y desventajas de este proceso, una de las desventajas es que en primera parte pues la información no la vamos a tener al momento o en tiempo real como en la opción anterior, eso hay que tenerlo en cuenta, tenemos cierto tiempo de espera que comúnmente no es tanto, van desde las 72 horas, en algunas ocasiones si enviamos una solicitud ese mismo día la contestan o al día siguiente, pues ahí vamos a ver un poquito, vamos a indagar un poquito más en este esquema que es un esquema relativamente nuevo, ¿no? Entonces ese es un dato importante que en primera parte la información no es, la pedimos y la estamos descargando, ¿no? Hay cierto tiempo de espera. De la mano de eso vemos que en la parte de abajo el siguiente punto es que en este proceso en particular hay tres pasos distintos. Uno es primero la petición o solicitud de información al SAT. Lo primerito que vamos a hacer, básicamente lo que nosotros como usuarios estaríamos haciendo es este punto, que es petición o solicitud de información al SAT. ¿En qué consta esto? Es algo muy similar al proceso anterior. Yo agarro dos rangos de fechas, el origen de la información que quiero descargar, solicito esa información y ahora seguimos en el segundo punto, que es un monitoreo de respuesta. Nosotros solicitamos la información, mandamos nuestra solicitud y tenemos que esperar cierto tiempo en el que el SAT nos devuelva la información o nos responda a la solicitud con la información, ¿no? Digamos que ese es el segundo proceso. Y por último, el tercer proceso es en cuanto el SAT ya nos responde con información, ahora sí viene el paso de descarga e importación de la información, que es la que nos proporciona el SAT, ¿no? Entonces, son tres pasos distintos que llevan sus tiempos y los vamos a ir profundizando un poquito más aquí, ya igual viendo cómo lo podemos manejar dentro del sistema. Y pues digamos que aquí tenemos otra limitante, por así decirlo, otra limitante. En este caso es que con esta opción podemos descargar hasta 200,000 comprobantes por petición o solicitud. Y aquí es muchísimo, digamos que muy diferente a la opción anterior que era por día. Aquí no es por día, sino que aquí es por solicitud. O sea, los rangos que voy a poner dentro de mi solicitud, pues no pueden exceder los 200,000. Sin embargo, yo al día no tengo un límite de solicitudes a enviar. O sea, yo puedo enviar N cantidad de solicitudes, puedo enviar 1, 2, 3, 4, 5, las que yo necesite, y no tenemos como que un límite al día de solicitudes. Lo único que tenemos aquí es un límite de comprobantes por solicitud, que hasta eso es un volumen bastante grande, de 200,000 comprobantes por solicitud, entonces no deberíamos de tener tanto problema por ello, ¿no? Ahora vamos a ver en sí el proceso básico que hay que realizar. Vamos a empezar primero por la petición o solicitud de información al SAT, que es el primerito y es el que ustedes como usuarios comúnmente van a estar haciendo, porque los siguientes procesos, ahí les voy a ir explicando, son procesos que se van disparando de forma automática en el sistema, ¿no? Entonces digamos que lo que ustedes siempre van a tener que hacer es el primer paso, petición o solicitud de información al SAT, ¿no? Para eso ahora sí vamos a regresar al sistema. Vamos a irnos rápidamente al sistema. Regresamos aquí. Y para eso igual dentro de las opciones principales tenemos el envío de solicitudes, que es esta opción que tenemos aquí. Esta igual es muy básica, muy sencilla. Vamos a entrar a ella. Y vamos a ver que pues en primera parte aquí no vamos a poner ningún captcha, no vamos a hacer nada de eso, sino que directamente ya vamos a ir al rango de días que queremos descargar y también al origen, ¿no? En este caso vamos a seleccionar un rango de días primero.
como les comentaba, el rango que vamos a poner aquí no puede exceder los 200.000. O sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en un mes, hemos visto algunos casos que algunas empresas en un mes pues tienen aproximadamente 600.000 comprobantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 600.000 comprobantes? En primera parte es muy importante igual tener en cuenta la cantidad de comprobantes que tengo por origen. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo yo en un mes tengo 600.000 de manera global, ¿no? Emitidos, recibidos. Pero es muy importante tener en cuenta o saber el volumen de comprobantes que tenemos por origen. O sea, de esos 600.000, no todos son emitidos, no todos son recibidos. Eso igual es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de solicitar la información por solicitud, pues no solicitamos los dos al mismo tiempo. No podemos solicitar los dos al mismo tiempo, sino que vamos a solicitar, o en la solicitud solo vamos a pedir la información de un origen, ya sea emitidos o recibidos, pero nunca los dos juntos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta el volumen por origen. O sea, si yo en volumen global tengo 600, pero sé que en emitidos yo en ese mes solo tengo 100.000 y mi gran mayoría, los otros 500.000 son recibidos, pues la solicitud que yo voy a hacer por emitidos puede ser del mes global, porque no me excedo de los 200.000. Caso contrario, ¿qué pasaría con recibidos? ¿Qué pasa si ahí tengo 500.000? Pues ahí obviamente ya no puedo descargar la información en un solo bloque o pedir la información en un mes completo, sino que ahí ya tendría yo que seccionar mi solicitud. O sea, si yo tengo 500.000, pues básicamente tendría yo que hacer 3 solicitudes, que si nos vamos al ejemplo de un mes completo sería del 1 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30 o 31, ¿no? De esa forma, pues por solicitud yo ya no me estaría excediendo y pues no tendríamos ningún detalle con la información, ¿no? En este caso vamos a verlo un poquito más a detalle. Lo que les comentaba, yo en un mes para emitidos, pues no, sinceramente no paso los 200.000 en esta empresa. Entonces si yo agarro, me voy, en este caso voy a descargar información de un año antiguo, me voy a enero. Entonces yo en emitidos sé que no me excedo, no me excedo, no me voy a exceder nunca de los 200.000. Entonces yo pongo aquí el mes completo, vamos a poner 31, y lo que les comentaba, si se dan cuenta, desde el mismo sistema no nos permite solicitar los dos al mismo tiempo, sino que es uno a la vez. O sea, en este caso voy a pedir emitidos de el mes de enero. Entonces, si yo no paso de los 200.000, puedo realizar mi solicitud sin ningún problema. Entonces yo le doy a enviar, hace su proceso y al final del proceso nos debe de enviar esto, que es un pequeño mensaje que nos indica que la solicitud ya ha sido aceptada. O sea, que no tenemos ningún problema con la solicitud, ya la enviamos, el SAT ya la recibió, la va a procesar, ¿no? Entonces en este caso, una vez que tengamos este mensaje, le damos a aceptar. Aquí abajito se nos refresca la solicitud que tenemos enviado, que sería esta. Y si se dieron cuenta, de forma automática me trajo algo en primer plano, que sería esto. A ver, aquí lo tenemos, que sería esto. Si se dieron cuenta, al momento de yo enviar la solicitud, automáticamente me disparó esto en primer plano. ¿Esto qué es lo que sería? Si nos vamos a la laminita, pues básicamente este sería el segundo paso o el segundo proceso, que es el de monitoreo. Se dispara de forma automática después de que enviamos la solicitud, porque a partir de ese momento nosotros estamos en espera de una respuesta de información. En este caso, enviamos la solicitud de forma automática, el sistema nos manda esta ventanita que es la que se encarga de estar monitoreando la respuesta cada cierto tiempo. Si lo queremos ver así de una manera literal, esta opción lo que hace es ir a preguntarle al SAT si ya me tiene lista mi información o en qué estatus se encuentra mi solicitud. O sea, si ya la está procesando. En algunos casos nos rechazan la solicitud si nos excedemos de los límites de algunas normas que vamos a ver un poquito más a detalle. Los pueden rechazar. Entonces esta ventanita que se dispara de forma automática es la que se encarga de eso, de ir cada cierto tiempo ante el SAT, preguntar en qué estatus está mi solicitud, si ya tiene respuesta de información, y en dado caso de que encuentre respuesta, esta misma ventanita es la que se encarga de disparar el tercer paso, que sería la descarga e importación de información. Entonces básicamente lo que les comentaba un principio, nosotros como usuarios, ¿qué es lo que vamos a hacer siempre? Esto, el envío de solicitudes, y ya el resto de trabajo se le queda al sistema de forma automática.
Sin embargo, hay algunos datos que vamos a ir viendo un poquito más adelante, que es muy importante, que es el monitoreo. O sea, el monitoreo, nosotros como usuarios tenemos que monitorear que los procesos pues se estén ejecutando. O sea, que en primera parte, por ejemplo, esta ventanita está abierta, que veamos el estatus en el que se encuentra, que hay 3 estatus comunes, que ahora vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Lo importante como usuario es hacer esto, solicitar la información. Si ven aquí solicitamos para los emitidos, ahora vamos a solicitar, vamos a hacer lo mismo pero para los recibidos, ¿no? La segunda parte sería, en dado caso de que quieran descargar la información de los recibidos, pues igual hacer su solicitud. Aquí vamos a irnos al mes completo, recibidos, ahora no sería emitidos, sino sería recibidos, le damos en enviar, nos sale el mensajito de que ya ha sido enviado. Y aquí en primera parte se nos refrescó, aquí ya no tenemos una solicitud, tenemos 2. En esta misma ventanita podemos encontrar como que el detalle de las solicitudes que hemos enviado, que son datos igual importantes de la solicitud, la fecha en que se hizo la solicitud, nos da un ID, este es un ID único para la solicitud que hemos enviado, y nos da las fechas que hemos solicitado, que en este caso si ven, va del 1 de enero al 31 de enero del 2015, ¿no? Entonces enviamos, solicitamos información del mes completo. ¿Y cómo identificamos si la solicitud es para emitidos o recibidos? Pues digamos que en dónde se posiciona nuestro RFC. En este caso el RFC de la empresa está en la sección de emisor, y por lo mismo entendemos que esta solicitud es para información emitida, ¿no? Si nosotros lo tenemos el RFC de la empresa en el receptor, entonces quiere decir que esta solicitud pues básicamente es para información recibida, o sea, lo que me envían o lo que tenemos por parte de los proveedores. Y por último tenemos el último estatus o el estatus que obtiene al enviar la solicitud, que en este caso es aceptada. ¿Qué quiere decir este estatus? Pues es muy sencillo, que la solicitud ya fue enviada y el SAT está por procesarla, ¿no? Entonces, digamos que cuando veamos una solicitud en aceptada, quiere decir que ya se envió, el SAT va a procesarla, en dado caso para devolvernos con información, o en dado caso para rechazarla, si fuera el caso. Entonces, en primera instancia, este estatus nos indica de que ya enviamos de manera correcta nuestra solicitud, ¿no? Lo podemos tener de esa forma. Aceptada quiere decir que la solicitud ha sido enviada de forma correcta, ¿no? Entonces, si regresamos al monitor, ahora ven que se refrescó, tenemos 2 solicitudes, que son las 2 que acabamos de enviar. Entonces, esto se queda trabajando, digamos que esta ventanita se queda trabajando. Datos muy importantes, ahora sí vamos a tocar los datos importantes de lo que como usuario tendríamos que hacer después de hacer un envío. En primera parte, tenemos que siempre ver que esta ventanita esté abierta. O sea, si por alguna razón yo apago mi equipo, reinicio mi equipo, pues obviamente todos los programas y todo lo que estemos ejecutando se va a apagar o ya no va a estar en ejecución. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, el día de hoy realicé mi solicitud, tengo que apagar mi equipo, me tengo que ir a casa? Al día siguiente, cuando yo regrese, pues tengo que poner de nuevo este monitor, digamos que de forma manual a ejecutar, porque es el que se encarga de estar monitoreando el estatus. Entonces, para eso igual lo único que tendríamos que hacer es, en dado caso, apagué mi equipo, me fui, tengo que ver al día siguiente que ese monitor esté encendido, que esté en ejecución. Entonces veo aquí en primera parte, aquí no tenemos nada. Si yo voy aquí en Auditanet, me voy a operación diaria y aquí en descargas masivas web service, yo tengo mi monitor de solicitudes. Entonces digamos que yo apagué mi equipo, me fui a casa, al día siguiente regreso, tengo que dejar todos los procesos ahora sí que como estaban antes de irme a casa. Entonces lo único que hay que hacer para que nuestra solicitud siga en proceso, siga digamos que monitoreando, el sistema siga monitoreando respuesta, es ejecutar el monitor. Entonces en este caso yo vengo a esta opción, que ahí esta opción pues no sé si usan apuntarla, la pueden apuntar para que la puedan utilizar luego, que sería Auditanet. Nos vamos aquí al menú, aquí en la parte de arriba tenemos un botoncito que es un menú, entramos ahí, nos vamos a ir a Auditanet, nos vamos a operación diaria y aquí tenemos descargas masivas WS y dentro tenemos monitor de solicitudes, ¿no? Entonces, al día siguiente ustedes tienen que venir a esta ruta, ahí sí usan apuntarla para que la tengan, vienen a la ruta, ejecutan el monitor de solicitudes, en este caso yo lo voy a ejecutar.
Y aquí dentro lo único que hay que hacer para, por así decirlo, iniciar con los monitoreos es darle en iniciar. Le damos en iniciar, hace su primera verificación. Si ven aquí los estatus se verificaron, seguimos en aceptada, quiere decir que el SAT recibió nuestra solicitud. Recuerden, aceptada es que el SAT recibió la solicitud y la va a procesar. Y pues datos importantes del monitor, de este monitor, es que aquí en la parte de abajo yo tengo un tiempo, un timer, el cual nos indica en qué momento va a hacer una verificación de nuevo, que en este caso por default lo tenemos puesto en 1 minuto, que haga una verificación cada minuto. Entonces cada minutito va a ir ante el SAT a preguntar en qué estatus está mi solicitud, si ya tiene la información. En dado caso de que ya la tenga, pues igual este, como les comentaba, igual este es el que se encarga de disparar descargas e importaciones. Por eso es muy importante que esto, hay que recalcarlo mucho, esto siempre tiene que estar abierto, no lo podemos tener cerrado. Porque si lo tenemos cerrado, pues obviamente ya no vamos a estar monitoreando ni respuestas, ya no vamos a ejecutar descargas automáticas, ya no vamos a hacer nada de los procesos que continúan. Y por ahí tenemos ciertas limitantes igual, o no, tal vez no limitantes, sino ciertas reglas que nos proporciona el SAT para descargas de información y todo eso, ¿no? Entonces por eso es muy importante que esto siempre esté abierto, ¿no? Entonces, si esto está abierto, de hecho si lo minimizamos, aquí se nos queda en segundo plano. Si alcanzan a ver, en primera parte tenemos que ahí el monitor sigue trabajando y si vamos aquí, este es el icono donde nos dice monitor de solicitudes. Si yo le doy doble clic, me lo va a traer en primer plano, ¿no? Entonces me basta con minimizar, aunque yo salga por completo del sistema, eso pues sigue su trabajo ahí. Si ven, ya no tenemos aparentemente nada abierto aquí, pero aquí lo tenemos trabajando en segundo plano, ¿no? Vamos a regresarnos aquí. Bueno, esto en sí es lo que básicamente van a estar utilizando. Es el proceso, digamos que acabamos de ver el proceso de forma general, todo lo que ustedes van a hacer con algunos detallitos. Por el momento no sé si tengan alguna pregunta aquí. No, sí, ya le entendí. Bueno, en este caso, en el envío de solicitudes como tal, no indagamos en el volumen de comprobantes que se tienen en el día. O sea, por ejemplo, como dice, si en 3 días yo tengo 600,000 y yo por error solicito esos 3 días, la solicitud se va a ir, si se da cuenta son 3 pasos distintos. La solicitud va a agarrar y se va a ir. ¿Cuál sería el problema en ese caso? Es que el SAT nos va a rechazar la solicitud. Ahora, dentro de las herramientas que tenemos dentro del sistema, ahí sí nosotros podríamos indicarles, por medio de un análisis de la información, el volumen de comprobantes que tienen al día, para que ustedes se vayan basando en eso y pues que no se pasen por error. Pues, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el hecho de cómo analizar toda la información para sacar nuestros rangos de solicitudes y todo eso, ¿no? Por el momento, digamos que el envío, si se pasa en los 200,000, no fallaría, o sea, no va a pasar nada, sino que simple y sencillamente el SAT va a rechazar la solicitud, o sea, dentro del monitoreo que se queda ahí constantemente, va a llegar el punto en el que el SAT, una de las validaciones que hace es esa, y nos va a decir que la solicitud está rechazada. La solicitud se rechazó, entonces lo que tendríamos que hacer es generar una nueva. Eh, Como tal en el envío, no tenemos un mensajito que nos indique, ¿sabes qué? Te estás pasando, pero sí tenemos otras herramientas que nos sirven para analizar la información para que no les pase eso, ¿no? Ok, sí, perfecto. Bueno, de hecho, justamente eso vamos a tocar ahora. Tenemos como que ahora les voy a dar unos detallitos o unos tips igual de lo que vamos a estar haciendo con respecto a ese tipo de situaciones, ¿no? Antes de pasar a ese detalle, me gustaría saber si con el proceso en sí, o sea, con el proceso, qué es lo que van a hacer, cómo lo tendrían que hacer, con eso, o sea, ¿tienen algún tipo de pregunta o alguna duda? Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a pasar al detalle. Vamos a pasar un poquito al detalle digamos que algunas validaciones o algunos conceptos que hay que tomar en cuenta con las solicitudes. También algunos tips por ahí que podemos estar utilizando en algunas situaciones, ¿no? Para eso vamos a regresarnos aquí en el sistema, no, vamos a regresarnos a la laminita. Estos son puntos importantes que son del proceso en general. Sin embargo, ahora aquí nosotros tenemos como que una lista de detalles o alguna, digamos que algunos conceptos que hay que tomar en cuenta. Los tenemos en modo de puntos, vamos a irnos al primero, es que no se tiene un límite de solicitudes por día. Lo que les comentaba en un principio, aquí lo ponemos para que lo tengan en cuenta. O sea, yo no tengo un límite de solicitudes al día, por lo tanto, o sea, no tenemos igual como que un límite de comprobantes por solicitar.
solo lo tendríamos por solicitud. En este caso, si yo quiero enviar 20, 30 solicitudes, pues lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Puedo hacer ese envío de solicitudes porque no tengo un límite. El segundo punto es que las solicitudes pueden ser aceptadas o rechazadas según los criterios del SAT. Eso igual es algo que habíamos comentado antes, que la solicitud, pues en primera la enviamos, el SAT la acepta, la recibe, la procesa y dependiendo de algunos criterios ahí del SAT nos va a devolver la información o va a rechazar esa solicitud, que uno de los criterios que tenemos que tener muy en cuenta en primera parte o siempre es el volumen de comprobantes, ¿no? Eso digamos que es una limitante, ahí sí. Si yo paso los 200.000 por solicitud, pues digamos que automáticamente el SAT no me va a devolver información, me la va a rechazar, ¿no? Cuando ahí procese la solicitud, se da cuenta de que nos pasamos del límite y agarra y rechaza la solicitud. El siguiente punto es que si la solicitud es rechazada, se tendrá que generar una similar. Eso igual son puntos importantes. O sea, ¿qué pasa si por alguna razón, o sea, como les comento, el SAT tiene ciertos criterios? En algunos casos hemos visto que, por ejemplo, el más común es el límite, pero en algunas ocasiones, digamos que suele tener otros criterios, ¿no? O por alguna razón ahí nos rechaza alguna solicitud que pues en primera parte no se excedía de los 200.000, pero por alguna razón el SAT la rechazó. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de solicitudes? Tenemos que generar solicitudes similares. ¿A qué me refiero con esto? Que si por ejemplo yo solicité del 1 al 5 o del 1 al 10, vamos a poner el ejemplo, del 1 al 10 de enero de 2015. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón me la rechazaron? Entonces yo tengo que generar una nueva, pero no la puedo generar a pesar de que, por ejemplo, yo sé que no me pasé del límite y por alguna razón el SAT la rechazó. Yo no me puedo generar una solicitud exactamente igual, o sea, del 1 al 10. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esos casos? Generar una similar. O sea, si yo, por ejemplo, solicité del 1 al 10 y me la rechazaron por alguna razón, yo lo que tendría que hacer es en primera parte, ya sea dividir esa solicitud en dos o nada más cambiarle alguna de las dos fechas que ponemos, que podría ser la fecha inicial o la fecha final. ¿A qué me refiero? Si yo envié del 1 al 10, me la rechazaron, tengo que generarla nuevamente, puedo hacer la solicitud del 1 al 5 y del 6 al 10, que ya serían dos solicitudes distintas, o bien puedo irme del 1 de enero al 11 de enero. Si se dan cuenta, lo único que cambió fue la fecha final, nos fuimos un día para adelante, pero con ese simple, digamos que cambio, ya el SAT nos vuelve a aceptar nuestra solicitud y la va a volver a generar. Cuando es por el límite, o sea, si yo sé que, por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, envié por error 3 días, los cuales tengo 600.000, sé que me la van a rechazar o me la rechazaron, entonces yo qué tendría que hacer en ese caso, pues simple y sencillamente enviar de nuevo las solicitudes. O sea, yo envío la solicitud ahora ya no de los 3 días, sino que al día, ¿no? Podría ser de un día nada más. Entonces voy generando mis solicitudes, las voy dividiendo dependiendo del volumen que solicité. Si yo solicité 600.000, pues serían 3 solicitudes distintas. Si son 800.000, pues 4 solicitudes distintas. Pero es muy importante eso, que nunca repitamos ninguna fecha. O sea, en este caso, no podemos repetir las mismas fechas que tenemos en solicitudes anteriores. O sea que si yo, por ejemplo, solicito del 1 al 5, ya no voy a poder solicitar de nuevo del 1 al 5. Puedo irme un día antes o un día después de cualquiera de las dos fechas. O sea, por ejemplo, si es del 1 de enero al 5 de enero, puedo irme del 31 de diciembre como fecha inicial al 5 de enero, o puedo irme del 1 de enero al 6 de enero de ese mismo año. Entonces, solo es como que jugar un poquito con las fechas, ¿no? Que no se repitan las dos. Se puede repetir una, pero no las dos. Entonces, jugar un poquito con las fechas, enviar las solicitudes de nuevo y esperar la respuesta por parte del SAT, ¿no? Hemos detectado, esto no es muy común. El siguiente paso es, el siguiente punto es algo que hemos detectado, sin embargo, es muy necesario comentarlo. ¿Por qué? Para que, digamos, que lo tengan en cuenta y siempre ejecuten alguno de los procesos o herramientas que se tienen en el mismo sistema que vamos a ver un poquito más adelante. Hemos detectado en algunos casos que no son muy comunes, que por alguna razón, alguna intermitencia ahí en el servicio del SAT, las solicitudes que nosotros o que el SAT nos devuelve con información, por alguna razón no vienen del todo completas. O sea, por ahí pueda que nos falte uno o dos comprobantes del rango que solicitamos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto porque más adelante vamos a ver algunos procesos que sirven justamente para esto, ¿no?
Entonces es muy importante que siempre tengamos o hagamos un análisis de la información que ya se tiene de nuestro lado. Y en dado caso de encontrar alguna incidencia con la información, algún dato que no concuerde del todo, pues tener en cuenta que tenemos herramientas dentro del mismo sistema que nos pueden ayudar a completar en dado caso la información, ¿no? O a analizar a profundidad y ver qué nos falta, en dado caso que nos falte por alguna razón, y poder ir llenando esos bachecitos, ¿no? Que no es muy común, como les comento, no es muy común, sin embargo hay que tenerlo muy en cuenta porque más adelante vamos a ver algunas herramientas que nos sirven para solventar esta necesidad o digamos que esta pequeña incidencia, ¿no? Otro de los puntos es que las solicitudes no tienen un tiempo estándar de respuesta por parte del SAT. O sea, no, por el momento no les podríamos decir, ¿sabes qué? Envían sus solicitudes el día de hoy y a más tardar mañana ya las tienen. O a más tardar pasado mañana ya las tienen, ¿no? No les podemos dar un tiempo estándar. En algunas ocasiones las respuestas por parte del SAT son muy rápidas. O sea, yo envío una solicitud el día de hoy, por la tarde ya tengo la respuesta o a más tardar mañana. Sin embargo, hay días que el SAT sí se demora un poquito más, que puede llevarnos unos 4 días, 5 días. Entonces siempre es muy importante que ustedes soliciten su información y tener en cuenta que el tiempo de respuesta puede variar bastante y llevarnos hasta unos 5 o 6 días. Entonces siempre tener en cuenta ese pequeño dato, ¿no? Otro de los puntos es que una vez las solicitudes de información son respondidas con la información, tiene un tiempo de vida. Lo que comentábamos, pregunta que tenía, es que sí, tenemos un tiempo de vida. Ese tiempo de vida es de 72 horas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si me respondieron la solicitud el día de hoy a las 12:34, yo tengo 72 horas a partir de esa respuesta para descargar la información. Si yo por alguna razón no la descargué, o sea, me respondieron el día de hoy y yo me fui a casa, apagué el monitor, la solicitud, pues yo no me encargué ese fin de semana o los días que yo esté fuera, no me encargué de que alguien descargue esa información o se encargue de prender el monitor, de que se descargue ese importe, pues tenemos las primeras 72 horas para hacer eso, si no la solicitud se vence, o sea, ya no podríamos descargar esa información. Con este punto vemos que vamos a hacer algo muy similar a lo que teníamos antes. O sea, si la solicitud se vence, pasan las 72 horas, no la descargué, no encendí el monitor, no pude descargarla por alguna razón, la solicitud se va a vencer. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Regresamos a uno de los puntos anteriores, que es cuando nos rechazan. Haríamos exactamente lo mismo, que es el siguiente punto. Una vez las solicitudes estén vencidas, ya no se podrá descargar la información y esta se tendrá que solicitar de nuevo. Como les comento, regresamos a ese punto anterior que vimos antes, es exactamente lo mismo. Yo tendría que generar solicitudes similares a la que se me venció. O sea, si la que se me venció fue del 1 al 10, regresamos a que no tendríamos que hacerla del 1 al 10, sino podría ser del 1 al 5 y del 6 al 10. Ya serían dos solicitudes distintas, o irme un día después o un día antes de la fecha final, o un día antes o un día después de la fecha inicial. Pues si del 1 al 10 se venció, yo pido del 1 al 5, del 6 al 10, o del 1 al 11 o del 31 al 10. De esa forma, digamos que con conjugar con las fechas es más que suficiente para solicitar la información de nuevo. De hecho, desde el mismo sistema no les permite hacer una solicitud exactamente igual a la que teníamos antes, ¿no? De todas maneras, por si se les olvida, ahí mismo está la limitante. Cuando ustedes soliciten una, es exactamente igual a otra. El sistema por default se les va a rechazar. ¿Por qué? Porque igual, eso es un punto que no está dentro de esta diapositiva, pero sí es un punto que hay que tomar en cuenta. Por eso es validado, porque el SAT sí nos dice, después de que tú me solicites, ahí no nos da como que 2, 3 intentos, sino nos dice, después de que tú nos solicites varias veces la misma información o los mismos días, va a llegar en un momento en el que el SAT pues ya no te responda, y de hecho ahí dice de por vida, o sea que ya no te va a responder nunca más esa información. Por lo mismo nosotros tenemos validado desde el sistema que no vayan a hacer eso por error, ¿no? Entonces no tendrían problema. Sin embargo, para solicitarla de nuevo, como les comento, el tip que hay que hacer cuando sea rechazada, cuando sea vencida, es solicitarlas de una manera similar, jugando un poquito con las fechas iniciales, con las fechas finales, yéndonos un día para adelante, un día para atrás, o dividiendo la solicitud en dos, y jugando con las fechas vamos a poder solicitar de nuevo la información, ¿no? Y pues el último punto es lo que acabamos de comentar, que pues no podemos repetir las fechas de las solicitudes. Ninguna de las solicitudes pueden ser repetidas exactamente de la misma forma, ¿no? Siempre tienen que ir jugando con las fechas, con fechas diferentes. Entonces con eso
y ya no tendríamos ningún tipo de problema, ¿no? Y pues con estos puntos creo que se solventaron ahí algunas preguntas, sin embargo no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a estos puntos. Bueno, entonces digamos que ya vimos los procesos o los dos procesos de una forma básica, ¿no? O sea, lo que ustedes tendrían que hacer siempre, los puntos importantes que hay que tener siempre en cuenta. Entonces todo eso, los procesos en general ya los vimos, o sea, cómo descargar con más 500, para qué nos sirve, en qué tipo de escenarios podríamos utilizar cada proceso, ¿no? Sabemos que en primera parte para un proceso de descarga de comprobantes de un volumen no muy alto, de 1000 comprobantes, 1500, pues tenemos un proceso que podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Para una empresa o un escenario en el que tengamos que descargar información o muchísima información, que será unos 600,000, 1 millón de comprobantes, pues ya sabemos qué proceso utilizar, ¿no? Recuerden, desde el principio yo les comentaba que el hecho del proceso o el hecho de saber qué proceso vamos a utilizar va mucho de la mano con el hecho de saber cuántos comprobantes queremos descargar, ¿no? Si yo quiero descargar 600,000, sé que la descarga más 500 no me sirve para nada, me tengo que ir por el proceso de las descargas web service. Si yo voy a descargar, ¿qué será? 100, 200 comprobantes, sé que las descargas por web service no es que nos sirvan para eso, sí nos puede servir, sin embargo, digamos que no es el proceso o el mejor proceso a utilizar. Tendríamos o tenemos ahí la opción de descargar por medio de la opción más 500, que esa es respuesta inmediata al momento, y pues nos serviría muchísimo más, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho eso en cuenta. Por esta parte, si no tienen preguntas, no tienen dudas, para pasar digamos, algunas herramientas que tenemos con esta descarga web service, digamos que como es un proceso distinto, es relativamente nuevo, de hecho es un proceso relativamente nuevo que ayer el SAT nos proporcionó. Entonces tenemos muchas herramientas para en primera hacer análisis de información, para ver todo lo que, como que un historial de lo que se ha solicitado y todas esas cosas, ¿no? Entonces si no tienen procesos preguntas, perdón, no tienen preguntas con los primeros dos procesos que acabamos de hablar,